Abrimos el capítulo internacional, lo vamos a hacer con lo que decíamos en el comienzo. Estalló este escándalo en Argentina, uno de los primeros del gobierno de Javier Milei, de esta era libertaria. Milei, como lo decíamos en el comienzo, impulsó desde su cuenta de X el proyecto de criptomonedas que derivó en un escándalo político y en causas judiciales en la Argentina, con ribete también en Estados Unidos por una presunta mega estafa. ¿Saben cuánto dinero se movió desde el viernes hasta hace un rato? Entre 80 y 100 millones de dólares. Todo comenzó el viernes sobre las 7 de la tarde, cuando el mandatario argentino posteó sobre un proyecto privado que fondeaba en los supuestos a pequeñas empresas, pero lo acompañaba un link y una sigla pesos libra, un extraño token cuyo circulante era controlado en un 82% por como máximo 5 billeteras digitales. Esa fue la primera advertencia. Al estar centralizado, su valor se podría ir a cero rápidamente, la primera alerta sobre el tema. El dominio del sitio vivalalibertadproject.com era del mismo día, y la moneda que se promocionaba había sido creada 3 minutos antes del posteo presidencial, lo que fue una segunda alerta. En esos frenéticos minutos, la capitalización bursátil del peso libra trepó a los 4.500 millones de dólares, pero se trata de un valor relativo, ya que lo que importa es la liquidez. En ese momento, llegó a ofrecerse a $5 cada token y luego se desplomó a 20 centavos. Todo lo que ahora será materia de investigación judicial, y en el gobierno esperan los avances. Este lunes, apenas desembarcó en el Palacio de Gobierno el jefe de Estado, se dirigió a su despacho del primer piso, en el que poco después recibió al senador republicano de los Estados Unidos, Steve Daines, acompañado de una comitiva. El encuentro sirvió como la antesala de la gira que encarará este jueves rumbo a Washington. A diferencia de las 8 visitas anteriores, esta llegada estará teñida de la polémica por lo sucedido con el escándalo de las criptomonedas. Bueno, ¿y qué dicen desde el gobierno? Relativizan este escándalo y dicen que el único perjudicado ha sido el propio presidente Javier Milei. Un Javier Milei que hablará sobre las 20 horas. Está previsto que dé una entrevista a Jonathan Viale. Tras este mega escándalo, desde el gobierno aseguran que el único en la faz de la tierra que pudo ser engañado por lo sucedido fue el propio mandatario, y que esperan que la justicia se pronuncie sobre el tema, en referencia a las denuncias presentadas y que se concentraron en manos de la juez María Servini y el fiscal Eduardo Tayano, de los tribunales federales de Comodoro Pi. Por lo pronto, en la Casa Rosada se mostraron convencidos de que no hay delito. En el país, la jueza federal María Servini estará a cargo de uno de los expedientes, y en Estados Unidos, la presunta mega estafa digital pesos libra llegó a las autoridades locales. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares. El llamado reporte de operaciones criminales apuntó tanto a Milei como a los roles que asumieron el estadounidense Mark Davis, el singapurense Julián P. y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español. Está previsto que el presidente se refiera al tema en una entrevista con Jonathan Viale, que será emitida a las 20 horas. Repercusiones a nivel internacional. Quien se expresó en las últimas horas fue la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Dijo que, de confirmarse esto, es una situación muy grave. Fue muy clara en su discurso en separar lo económico de lo político. Pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte del fraude, de confirmarse, pero el asunto es cómo, como presidente de un país, promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces, pues vamos a ver qué más sale de este tema. ¿Su opinión, cómo evitarlo en nuestro país? No, pues no meterse. Pues. Sí, pues no. Nosotros, por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada pues está para hacer negocios siempre con contenido social, ¿no? Aparte de la ganancia, pues evidentemente buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios. Pero una cosa es el negocio privado
y otra cosa es el servicio público. También quien se expresó fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vean ustedes la imagen que publicó haciendo alusión al presidente argentino y con una frase del propio Javier Milei. Dice: si imprimir dinero terminara con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez. Bueno, lo hizo a través de su red social Truth. Vamos a establecer contacto con Claudio Fantini, periodista analista internacional de aquí de esta casa, para hablar acerca de estos ribetes políticos. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué impacto puede llegar a tener esto políticamente y en la imagen del presidente? Bueno, en la imagen del presidente, Deli, esto tiene un impacto muy fuerte y muy negativo. Pensemos que se trata de la materia en la que se supone que él es un especialista. Dentro del mundo de la economía, el tema que él domina plenamente es este. Y si en el tema que domina plenamente actúa con semejante negligencia, en el mejor de los casos, en la otra posibilidad es que también con un afán delictivo, eso lo determinará la justicia. Pero digo, si en el tema que mejor domina se muestra tan inmensamente negligente, de no entender que como presidente jamás puede meterse de un modo u otro con una iniciativa privada que está siendo lanzada al mercado y estando claro que su intervención va a tener un impacto sobre esa iniciativa privada. Yo creo, Deli, que incluso si en lugar de haber sido una estafa que le robó el dinero a decenas de miles de personas, si es que no son cientos de miles las que perdieron dinero en esta estafa, indudablemente una estafa por parte de los organizadores de esa empresa fantasma, si en lugar de haber robado ese dinero hubiera salido bien, hubiera seguido subiendo la cotización de esa criptomoneda, de todos modos que lo hubiese provocado a esa subida un presidente siendo presidente y consciente de lo que hacía, es un estropicio institucional. Tan grave es para la imagen del presidente que hay solo dos alternativas, dos posibilidades sobre él, por qué lo hizo, ¿no? Porque la gran pregunta en Argentina es ¿por qué lo hizo? Y las posibilidades son dos. O lo hizo por negligencia casi en los niveles de la estupidez, o lo hizo con un afán delictivo. La segunda posibilidad es aún peor, no solo porque el presidente sería un delincuente, un estafador, sino porque además, de todos modos, también sería un negligente, un estúpido. O sea, habiéndolo hecho con el afán de estafar o habiéndolo hecho ingenuamente, el presidente al rango de negligente, de tremendo negligente, ya lo tiene en una o en otra versión. La más grave es que además de negligente podría ser un delincuente. A eso lo va a determinar la justicia, pero indudablemente, amén de que en el núcleo duro de quienes lo apoyan nada los va a hacer cambiar de visión, el fanatismo es así. Amén de eso, el impacto es inmenso y es muy negativo sobre la imagen del presidente argentino. Más allá de que se exprese en las próximas semanas, próximos meses la justicia, ¿quién se beneficia de esta situación, Claudio, para ti? Bueno, yo creo que los únicos beneficiados serían quienes
sepan actuar con la firmeza y la inteligencia y la honestidad que demanda esta situación. Hablamos sobre todo de la oposición. En el escenario político los beneficiados van a ser los que están en la oposición, pero no hay una sola oposición y no hay una sola actitud opositora. Está la oposición cercana a Macri, o la oposición que lidera lisa y llanamente Mauricio Macri, y está la oposición peronista kirchnerista, la que lidera Cristina Kirchner. En el medio está Encuentro Federal, un espacio donde confluyen figuras del peronismo con figuras no peronistas, por ejemplo, el senador Pichetto, por ejemplo, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por ejemplo, Elisa Carrió, por ejemplo, Nicolás Massot. Ese es el tercer espacio, son 3 oposiciones. De esas 3 oposiciones, el menos beneficiado va a ser el sector que se empeñe o que priorice proteger la imagen del presidente, protegerlo al presidente, ¿no? Quien más duro sea y más honesto sea en llevar adelante una investigación donde no importe la cuestión política, ni de destruir al presidente, que es la que va a pretender el kirchnerismo duro, ni la de proteger al presidente, que es la que hasta acá está insinuando la oposición macrista. Si ese tercer sector opositor lo que impulsa es, con mucho vigor, con mucha energía, con mucha severidad, pero también honestamente y pensando en la salud de las instituciones y no en el triunfo político propio, lleva adelante una oposición dura para que lo ocurrido sea juzgado y para que se determine, en definitiva, Deli, si Javier Milei es solo un negligente irresponsable que todavía no entendió bien de qué se trata el cargo que está ocupando, o si, además de eso, es un delincuente. Muy bien. Muchas gracias, Claudio, por este análisis. Abrazo grande, Deli. Que pases muy bien. Bueno, clarito, Claudio Fantini, Veremos ahora. Gran problema que se viene para Argentina. Sí, hay algo que es verdad también, ¿no? Argentina viene de un periodo que no se extiende solamente al kirchnerismo. Sí. En esto, bueno, ahora vamos a conversar con Ana Ribeiro, que es historiadora, pero Argentina viene de un periodo que es de décadas, de una sociedad donde la corrupción se ha metido tanto en las raíces que ya no genera escándalos. Ya en cierta parte la naturaliza. Exacto. Exacto. Entonces, esta es la primera mancha que involucra a un posible caso de corrupción al gobierno de Milei, claramente. No hay otra. Es lo que dice Fantini, no se puede ser tan negligente. Claro, o ingenuo. Hubo reuniones antes en Casa Rosada. Hay muchas cosas que demuestran que por lo menos alguien sabía de lo que iba a generar esto. Y ahora también también es verdad que en Argentina el gobierno de Milei ha corregido algunas cuestiones que afectan directamente al bolsillo de la gente. Económico, es verdad. Y como los argentinos ya hace años están acostumbrados a convivir con la corrupción, uno no sabe si esto de verdad va a tener el impacto institucional que debería tener en cualquier otro país. Es terrible, pero es así, es Argentina. Bueno, lo veremos con el correr de las semanas. Por lo pronto ahora, el próximo jueves, se tiene previsto viajar a Washington. Ojo, porque está el FBI también en la materia. También. Sí. También. Así que veremos, aún quedan días para seguir hablando sobre este tema. Deli, muchas gracias. A ustedes, que pasen muy bien.